Electrotutorías donde la teoría se convierte en acción. Hola, bienvenidos a un nuevo video de Electrotutorías, donde aprendes aplicaciones. El día de hoy les voy a explicar el teorema de Thevenin en corriente alterna. Anteriormente ya lo habíamos realizado, pero en corriente directa. Entonces, el teorema de Thevenin nos indica que tenemos un circuito lineal donde contamos con resistencias, voltajes, condensadores y capacitores y lo convertimos a un circuito equivalente más pequeño y pues más fácil de entender. Este circuito equivalente nos debe dar el mismo resultado que en el circuito original. Lo único que cambia en este circuito referente al de corriente directa es que en este caso vamos a trabajar con fasores. Entonces, pues debemos tener en cuenta estas condiciones. Cuando tenemos una fuente de tensión, esta se va a comportar como cortocircuito, y cuando tenemos fuentes de corrientes, estas se van a comportar como circuito abierto. Entonces debemos realizar los siguientes pasos. Entonces, primero debemos determinar la impedancia de Thevenin. En el circuito anterior, es decir, en corriente directa, teníamos resistencia de Thevenin. En este vamos a utilizar impedancia de Thevenin y también vamos a determinar el voltaje de Thevenin. Entonces, para realizar la impedancia de Thevenin debemos tener en cuenta las condiciones que había indicado inicialmente. Entonces, nuestra fuente de voltaje se va a comportar como cortocircuito y la resistencia de carga se va a comportar como un circuito abierto. Entonces debemos simplificar este circuito. Entonces nos quedaría, como podemos observar, estas dos, la bobina y la resistencia, están en serie, por ende se van a sumar. .32 con un ángulo de 18.4. Esto se da en ohm. Entonces vamos a redibujar nuestro circuito. Lo voy a hacer por acá. Y nos quedaría así. Entonces acá sería la Z1. Acá sería el capacitor, que conocemos que es de 4 con menos 90, o sea, en ohmios, y la resistencia de 10 ohms. Entonces, como podemos observar, estas dos están en paralelo, entonces quedaría así. Entonces quedaría la nueva impedancia, que la vamos a nombrar Z2, va a quedar igual a 6.32 con ángulo de 18.4 por el valor del capacitor, que es de 4 con ángulo de menos 90 grados, sobre la suma de esos dos. Y esto me da un valor de 4 con ángulo de menos 53. Entonces nuestro circuito, lo podríamos nuevamente redibujar, nuestro circuito quedaría así. Entonces, como están en serie, se van a sumar. Entonces voy a hacerla por acá, y esta ya sería como tal el valor de la impedancia de Thevenin, que va a ser igual a Z2, que ya sabemos que es el valor de acá, más la resistencia, que es de 10,0 grados. Va a ser igual a 12.81 con ángulo de menos 14.5. Eso se da en ohms. Entonces, como ya tenemos nuestra resistencia de Thevenin, la podemos reemplazar acá, en nuestro circuito equivalente. Entonces ya sabemos que es de 12.81 con ángulo de menos 14.5. Bueno, como ya realizamos la impedancia de Thevenin, nos queda por segundo determinar el voltaje de Thevenin. Bueno, debemos nuevamente redibujar nuestro circuito original, y recuerden que la resistencia de carga se comporta como circuito abierto. Y lo vamos a medir de los terminales A y B. Entonces necesitamos saber el voltaje que pasa por acá. Entonces lo que podemos observar es que, como está en circuito abierto,
esta resistencia de acá no va a tener ninguna intensidad, por ende tampoco va a tener voltaje. Entonces tenemos que nuevamente redibujar nuestro circuito y nos quedaría de la siguiente forma. Entonces nos quedaría el siguiente dibujo. Como ya lo había indicado, esta resistencia la eliminaríamos y tendríamos como tal el voltaje tanto el de terminal A y B, y como podemos observar está en paralelo con el voltaje del capacitor. Entonces va a ser el mismo. Entonces vamos a hallar el voltaje del capacitor, entonces lo podemos hacer por divisor de voltaje. El voltaje del capacitor va a ser igual a el valor de la fuente, que es de 100 con ángulo de 20 grados, por la resistencia que nos interesa, o en este caso el capacitor, es 4 con ángulo de menos 90, sobre la suma de todos los componentes, ya que están en serie. Entonces quedaría 6 y esto nos da un valor de 63.24 con un ángulo de menos 51.5 voltios. Entonces podemos indicar que este mismo voltaje va a ser el voltaje de Thevenin. Entonces ya lo podemos indicar acá en nuestro circuito equivalente. Entonces, como tal, ya tendríamos nuestro circuito completo, es decir, nuestro circuito original y el circuito equivalente de Thevenin. Pero nuestro ejercicio nos dice que debemos hallar la intensidad X cuando la resistencia de carga es de 2 ohmios. Entonces vamos a realizar ese último paso. Bueno, como podemos observar, ya tendríamos nuestro circuito equivalente con la resistencia de carga, que ya tenemos el valor, que es de 2. Entonces debemos hallar la intensidad que circula por dicha resistencia. Entonces sería esta misma, que sería la IX. Entonces podemos hallar intensidad IX va a ser igual a voltaje sobre la suma de las dos componentes que tenemos en este circuito, que sería 63.24 con ángulo de menos 51.5 grados. Sobre la suma de los dos componentes, vemos que la impedancia de Thevenin, que ya la conocemos, que es de 12.81 con ángulo de menos 14.5, o sea, en ohmios, más la resistencia que tenemos en este caso, que es de 2,0 grados, o sea, en ohmios. Y tenemos que esta intensidad nos da un valor de 4.28 con ángulo de menos 39 grados. Y esto se da en amperes. Entonces ya tendremos la intensidad que circula por esta resistencia. Bueno, como podemos observar, ya tenemos el procedimiento tanto de las intensidades como el voltaje de cada uno de los componentes. Entonces les voy a explicar cómo se debe realizar. Entonces, con referente al circuito equivalente de Thevenin, hallamos la intensidad que pasa por la resistencia R1, que es la de 2,0 grados. Entonces sabemos que es de 4.28 con menos 39.0 grados. Entonces, para hallar el voltaje de esta resistencia debemos multiplicarla por su valor, que es de 2 con ángulo de 0. Y nos da un voltaje de 8.56 con ángulo de menos 39 voltios. Entonces continuamos con la resistencia R2, que sería la de 10,0 grados. Entonces, como podemos observar, estas dos resistencias están en serie, por ende las intensidades van a ser iguales. Y el voltaje debemos realizarlo también como el anterior, como ley de Ohm, que es voltaje por el valor de la resistencia. Entonces nos da este valor, y para poder hallar el voltaje y la intensidad de los demás componentes debemos realizar nuestro nodo o saber el valor de este. Entonces este lo podemos realizar sumando el voltaje de las dos resistencias que tenemos acá. Entonces este voltaje 1 sería igual a 8.56 con ángulo de menos 39, que sería el voltaje de la resistencia de 2,0 grados, más 42.8 con ángulo de menos 39 voltios, que sería
el voltaje de la resistencia 2. Y esto nos da un valor de 51.36 con ángulo de menos 39 y este sería el valor de nuestro nodo, es decir, del B1. Entonces continuamos con el capacitor. Entonces, como podemos observar, el voltaje del nodo va a ser igual al voltaje del capacitor. Y para hallar su intensidad lo que debemos realizar es dividirla sobre el valor del capacitor, que es 4 con menos 90 grados, y nos da el siguiente valor. Para realizar la intensidad tanto de la resistencia 3 como la de la bobina, entonces podemos observar que están en serie, por ende van a ser iguales. Entonces lo que realizamos es la ley de Ohm, que es voltaje sobre la suma de sus dos componentes. Entonces cogemos el voltaje de la fuente, que es de 100 con 20 grados, menos el voltaje 1, que ya lo conocemos, sobre la suma de estas dos, y nos da la siguiente intensidad. Y ya para finalizar tendríamos que realizar el voltaje de la bobina y de la resistencia. Entonces el voltaje de la bobina nos daría igual a la intensidad, que ya la hallamos anteriormente, que es de 13.55 con 32.4 grados, y la multiplicamos por el valor de la bobina, que es de 2 con 90 grados. Y nos da el siguiente voltaje. Y realizamos el mismo procedimiento para la resistencia 3, que sería la última. Como podemos observar, ya los identificamos en nuestro circuito, tanto con su sentido de la intensidad y su polaridad. Vamos a continuar con la comprobación. Entonces, para realizar la comprobación debemos tomar el circuito original y, como podemos observar, la resistencia de carga ya tiene su valor, que es de 2 con 0 grados. Y debemos resolverlo por otro método distinto, que el de Thevenin. Y nos debe dar la intensidad que hallamos, que fue de 4.28 con ángulo de menos 39 grados. Así que, como podemos observar, pues yo lo voy a realizar por nodos. Entonces vamos a nombrar nuestro nodo, que es BX, y el sentido de sus intensidades. Entonces vamos a poner que esta de acá está entrando, esta de acá está saliendo y esta está saliendo. Entonces las nombramos, entonces I1, I2 y I3. Entonces, como vamos a utilizar nodos, podemos aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, que es igual a la sumatoria de las intensidades que entran, es igual a la sumatoria de las intensidades que salen. Entonces podemos observar que la intensidad número 1 está entrando, entonces por ende nos quedaría que intensidad 1 va a ser igual a intensidad 2 más intensidad 3, ya que estas dos están saliendo. Entonces vamos a realizar el método de nodos. En nuestro canal ya pueden encontrar un video donde pueden observarlo y así entender un poquito más de qué se trata este método. Entonces tenemos que la intensidad 1, entonces es igual a 100 con un ángulo de 20 grados menos el BX sobre la suma de los dos componentes que tenemos acá, que es de 6 con ángulo de 0 grados, más el de la bobina, que es de 2 con 90 grados, y esto se da en amperios. Y esto va a ser igual a la intensidad 2, que es BX, sobre el valor del capacitor, que es 4 con ángulo de menos 90 grados, y esto se da en amperios, más la intensidad número 3, que es BX, sobre la suma de las dos resistencias, que es igual a 12 con 0 grados, y esto se da en amperios. Entonces lo que vamos a realizar es factorizar. Yo ya lo hice en la parte de acá abajo, entonces ponemos todos los términos de BX, y este de acá, como estaba sumando, al pasarlo después del igual queda restando. Entonces ya, como tenemos el valor de BX, va a ser igual a este término, todo como está multiplicando pasa a dividir sobre el que tenemos después del igual. Entonces nos daría igual a 51.46 con ángulo de menos 38.9. Y esto se da en voltios.
Entonces ya tendríamos el voltaje de nuestro nodo, por ende ya podemos hallar la intensidad y el voltaje de cada uno de los componentes que necesitamos. Bueno, como ya tenemos el voltaje de nuestro nodo, que es de 51.46 con ángulo menos 38, ya podemos hallar el voltaje y la intensidad de cada uno de nuestros componentes. Entonces, como podemos observar, la intensidad 1 va a ser igual tanto para la intensidad de la bobina como para la de la resistencia de 6 ohmios. Y pues la hicimos con la ley de Ohm, que es igual a voltaje sobre la suma de los componentes. Y nos dio una intensidad de 13.54 con ángulo de 32.5 amperios. Entonces, para hallar la intensidad del capacitor, tenemos que es el voltaje de nuestro nodo sobre el valor del capacitor. Y nos dio un valor de 12.86 con ángulo de 51. Entonces continuamos que la intensidad I3, que es esta de acá, va a ser igual tanto para la intensidad de la resistencia de 2 con ángulo de 0 y la de 10 con 0 grados. Y pues también va a ser igual a la IX, que es la que nos pide nuestro ejercicio. Entonces tenemos que es voltaje sobre la suma de las resistencias. Entonces tenemos que es 51.46 con ángulo de menos 38.9, que es la de nuestro nodo, sobre la suma de estas dos, que es de 12 con 0 grados. Y esto nos da un valor de 4.28 con ángulo de menos 38.9 amperios. Y podemos observar que es la misma que realizamos en el circuito equivalente, es decir, que nos dio igual, por ende nuestro ejercicio estaría correctamente. Acá tenemos los voltajes de cada uno de nuestros componentes, se los voy a explicar así de rapidez como los hallé. Entonces tenemos que utilizar la ley de Ohm. Ya como tenemos la intensidad de cada componente, lo que hacemos es multiplicarlo por el valor de ese. En este caso tenemos el voltaje de la resistencia de 6 con 0 grados, entonces lo que hacemos es coger su intensidad, que la conocemos que es de 13.54 con ángulo de 32.5, y la multiplicamos por el valor de la resistencia, que es de 6 con 0 grados. Y pues nos va a dar el siguiente valor. Y así hacemos con todos los componentes que nos hacen falta. Bueno, acá tenemos el circuito con el voltaje y la intensidad de cada uno de sus componentes junto con el sentido de cada uno de ellos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero me hayan entendido el teorema de Thevenin en corriente alterna. A continuación les voy a dejar el siguiente ejercicio para que lo puedan realizar en sus casas y puedan practicar. Entonces, recuerden que tenemos la resistencia de carga, va a tener un valor de 10 con 0 grados. Y acá tenemos los resultados tanto de la impedancia y el voltaje de Thevenin y la intensidad que circula por esa resistencia de carga. Así que nos vemos en una próxima. Si tienen dudas o inquietudes lo pueden dejar en los comentarios y nosotros le daremos una respuesta lo más antes posible. Hasta luego.